Me llamo Marius y vengo de un pequeño pueblo en Rumanía. Desde que tengo memoria, nunca he sido del tipo de persona que cree en fantasmas ni en historias de ese tipo. Esos relatos del más allá, esos fenómenos que llaman paranormales, los escuchaba sin prestarles realmente atención, siempre pensando que no eran más que ficciones o exageraciones. Siempre me he considerado una persona racional, firmemente arraigada en la realidad y en los hechos. Me veía como alguien lógico, que buscaba explicaciones científicas a lo que otros llamaban inexplicable. Jamás, ni en mis sueños más locos, habría imaginado que mi visión del mundo cambiaría algún día. Pero todo cambió. Sí, todo. Cuando crucé las puertas del castillo de Banfi, algo se rompió dentro de mí. Ese lugar, ahí fue donde tuve la experiencia más perturbadora de mi vida. Una experiencia que sacudió todas mis certezas y que aún hoy me sigue atormentando. A partir de ese momento, comprendí que algunas cosas escapan a la razón y que el mundo quizá no sea tan simple como creemos. Era invierno. Un frío helado reinaba en Transilvania. Había oído hablar de este antiguo castillo abandonado, una joya arquitectónica que alguna vez fue magnífica, ahora reducida a escombros. Un amigo me había retado a pasar una noche allí. Me parecía divertido, incluso emocionante. Había investigado, y claro, había historias de fantasmas, de presencias misteriosas, pero yo no creía en eso. Cuando llegué frente al castillo, una extraña sensación me invadió. El lugar tenía un aire siniestro, como si estuviera envuelto en un aura de misterio y amenaza. No era solo la fachada en ruinas ni las paredes cubiertas de hiedra lo que daba esta impresión. No, era algo más que eso. Era como si el castillo mismo me estuviera observando. Las ventanas oscuras, con los cristales rotos, parecían ser los ojos de una criatura gigantesca y silenciosa. Una bestia dormida que podría despertar en cualquier momento, lista para engullir a quien se atreviera a entrar en su dominio. La atmósfera era pesada, casi palpable, y el viento que soplaba entre los árboles muertos alrededor del castillo parecía susurrar advertencias. Pero no había venido hasta aquí para dejarme impresionar por un viejo edificio. Me repetía que no eran más que piedras, después de todo. Nada más que una ruina, un vestigio del pasado. Sin embargo, a pesar de mis intentos por razonar, había algo indefinible que pesaba sobre mí. Una sensación que no podía ignorar. Estaba allí, frente a esa imponente estructura, y sabía que iba a entrar, sin importar lo que me dijeran mis instintos. Empecé a explorar. Cada habitación parecía congelada en el tiempo. Imaginaba cómo habría sido en otro tiempo, lleno de nobles y fiestas. Pero lo que más sentía era el silencio. Un silencio opresivo, como si el lugar contuviera la respiración. En un momento dado, sentí algo, una especie de escalofrío, helado que me recorrió la espalda. Me decía que seguramente era solo el viento que soplaba a través de las grietas de las paredes, o tal vez un animal escondido en la sombra. Pero a pesar de mis intentos de tranquilizarme, una inquietud sorda comenzaba a instalarse en mi mente. Continué avanzando, decidido a desentrañar los misterios de este antiguo lugar, subiendo las grandes escaleras en ruinas cuyos peldaños crujían bajo mis pies. Cada paso parecía despertar al castillo, como si perturbara un sueño secular. Las paredes a mi alrededor eran frías y húmedas, y el olor a moho flotaba en el aire. Al subir, podía ver destellos de luz debilitándose a través de las ventanas rotas, pero eso solo acentuaba la oscuridad circundante que parecía envolverme. Cuanto más me aventuraba por los oscuros pasillos, más crecía esa sensación de angustia, como un peso que se acumulaba en mi pecho.
No podía evitar sentir que no estaba solo. Era como si una presencia invisible me estuviera observando, esperando el momento propicio para manifestarse. Cada ruido resonaba en el silencio. Cada soplo de viento afuera parecía intensificarse. Y me daba cuenta de que este castillo tenía mucho más que revelar de lo que había imaginado. Me obligaba a seguir avanzando, pero una voz en mi cabeza susurraba que tal vez debería dar la vuelta. En un momento, vi una sombra pasar por el reflejo del espejo, una silueta, justo detrás de mí. Pero cuando me giré, no había nadie. Mi corazón se aceleró, pero me dije que seguramente era una alucinación. Decidí instalarme en una habitación que me parecía más segura, una especie de dormitorio en el piso superior. Hacía mucho frío y tenía la sensación de que cada crujido, cada ruido de la madera, me hacía sobresaltarme. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Estaba sentado, tratando de relajarme, cuando de repente la vela que había encendido se apagó. No había ninguna corriente de aire, nada. Y en ese momento oí pasos lentos, viniendo del pasillo, justo afuera. Fui a ver, pero de nuevo no había nadie. Era como si alguien estuviera jugando conmigo. Empecé a asustarme en serio, pero no quería ceder al pánico. Cerré la puerta con llave, esperando poder aguantar hasta el amanecer. Intenté dormir, pero era imposible. El silencio se había vuelto aún más opresivo, casi palpable, y de repente sentí un aliento en mi nuca, un aliento helado. Sabía que no estaba solo. Había alguien o algo en esa habitación conmigo. Casi podía sentir una presencia a solo unos centímetros de mí. Tomé mi mochila y mi linterna, listo para irme. La puerta no se abría. Tiré, empujé, pero no se movía. Empecé a entrar en pánico, y fue entonces cuando la vi. Una figura, casi translúcida, pero muy real, se dirigía hacia mí. No podía moverme, solo observar, paralizado por el terror. Sus rasgos eran borrosos, pero se podía distinguir una túnica antigua, tal vez la de una noble que vivió allí hace siglos. Se detuvo justo frente a mí. Sus ojos estaban vacíos, como si toda vida hubiera sido absorbida, y luego desapareció, tan repentinamente como había aparecido. Cuando la puerta finalmente se abrió, corrí fuera de la habitación. Solo pensaba en una cosa: salir de allí con vida. Bajé las escaleras, casi cayendo varias veces, y salí al patio helado del castillo. No sé de dónde saqué fuerzas, pero corrí sin detenerme hasta la carretera. El castillo detrás de mí parecía observarme, como si me hubiera dejado escapar por poco. Nunca he vuelto al castillo de Banfi. Desde esa noche tengo pesadillas, visiones de esa silueta que me persigue. ¿Era un espíritu? ¿Una alucinación? No lo sé. Todo lo que sé es que lo que viví esa noche fue real, demasiado real. ¿Crees en los fantasmas? ¿Qué opinas de esta historia? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos aterradores.